El coronavirus se llama coronavirus porque tiene estas coronitas. Un virus no es realmente una cosa que esté viva. Es básicamente una serie de cadenas proteínicas de ácido ribonucleico protegidas por una cascarita de proteínas. Esa es esa cascarita que está alrededor. Son muy chiquititos y nos pueden matar. Hoy vamos a hablar de una particular cepa de coronavirus, porque resulta que el coronavirus lleva mucho tiempo en la humanidad. Este bichito que está acá lleva con nosotros más de 10.000 años, no, casi 10.000 años. Ustedes probablemente han visto que a sus perros les puede dar coronavirus. Al perro de César Fajardo, el video de Oslo de Platzi le dio coronavirus hace unos años, pero no era un coronavirus como el de ahora. El de ahora es una nueva versión del coronavirus que arrancó en Wuhan, China. Arranquemos este programa hablando de algo que pasó hace 4 minutos, hace minutos. La Organización Mundial de la Salud, WHO, the World Health Organization, declaró una emergencia global de salud debido al coronavirus. Ellos no lo habían declarado porque estaba inicialmente localizado solamente en China, pero ahora es una epidemia global. El coronavirus fue declarado como una epidemia global y ellos mencionan que la principal razón para esta declaración no es lo que está pasando en China, sino lo que está pasando en otros países. Y hoy vamos a hablar del tema a profundidad, arrancando de dónde arrancó. Esto arrancó en un lugar que se llama Wuhan, en China. Es una ciudad moderna, es mucho más grande que Londres, es mucho más grande que Ciudad de México o que Bogotá o que muchas de las ciudades donde nosotros estamos. Tiene 19 millones de personas. Es una de las 9 ciudades más importantes de China y también es una ciudad conocida como uno de los 3 hornos de China, que son las 3 ciudades más calientes. Un lugar perfecto para que un virus como el coronavirus se despliegue. Wuhan está en la mitad del corazón económico de China. China es como 2 grandes partes, esa área que ustedes ven verde, que es donde está la mayoría de las grandes ciudades, y el área que ustedes ven por acá como un desierto, como por acá, que es donde, por ejemplo, están los campos de concentración contra las minorías uigur que China está en este momento encarcelando. El virus se conoce con la variación 2019 nCoV, que básicamente es 2019 nuevo coronavirus. Eso es todo lo que significa. Y se parece mucho a otros virus que ya hemos tenido en la humanidad. Por ejemplo, es muy similar a la gripa porcina. ¿Se acuerdan de la gripa porcina? ¿Se acuerdan que básicamente frenó a México por un tiempo la H1N1? Aunque creo que la swine flu es distinta a la H1N1. También se acuerdan del SARS. El SARS infectó y mató a muchísimas personas a inicios del siglo XXI, cerca del año 2000. SARS es Severe Acute Respiratory Syndrome, síndrome severo agudo respiratorio. Y también se acuerdan del MERS, que ocurrió años después del SARS. El MERS es lo mismo que el SARS, donde la M significa Middle East, Medio Oriente. Algo que tienen todas estas enfermedades en común es que se parecen mucho a la gripa y tienen síntomas muy similares a la gripa. Lo otro que tienen en común es que son un tipo de enfermedad llamado enfermedades zoonóticas. Las enfermedades zoonóticas son aquellas que se incuban, crecen o pueden ser transmitidas entre diferentes especies de animales. Algunas de estas enfermedades, por ejemplo, vinieron de gorilas o de murciélagos o de perros o cosas por el estilo y saltaron de especie a la especie humana. El problema de las enfermedades zoonóticas es que nosotros no le ponemos tanta atención a lo que pasa en el mundo salvaje y a los animales. Por ende, no sabemos cuándo se está creando un virus y los virus tienen mucho más tiempo para incubarse y, más importante, para evolucionar e ir volviéndose más y más y más poderosos para eventualmente saltar a la humanidad. Algunos ejemplos son el VIH, el síndrome de inmunodeficiencia humana, el ébola, la influenza, la gripa AH5N1 y el SARS. De hecho, no solamente es claro que esta nueva versión del coronavirus salta de animal a humano, sino que también puede saltar de humano a animal. Hoy, en la mañana, científicos chinos anunciaban que el coronavirus puede llegarle a tus mascotas y las puede enfermar. Así que los dueños tienen que estar monitoreando a sus mascotas para síntomas. Esto es verdad. Si tú ves a tu gata estornudar y con mocos, es muy probable que tenga coronavirus. O que se comió un pájaro y tiene un montón de plumas en la nariz. Entonces simplemente ténganlo en mente. ¿Pero de dónde salió el coronavirus? Porque hubo otra noticia de este año, enero 17 del 2020, donde mencionaron que por el calentamiento global se estaban deshielando los glaciares, en particular los glaciares del Tíbet, y un grupo de científicos, justo antes de la infección del coronavirus, encontró
que virus antiguos, mucho más antiguos que la existencia de la especie humana, estaban durmiendo en estos glaciares. Esto es una noticia real de la revista Science. ¿Es posible que de ahí venga el coronavirus? No, esta es la forma en la que los manipulan con noticias falsas y ustedes se lo creen porque suena verídico, ¿verdad? Esto no tiene el menor sentido. Esto es verdad. Efectivamente, unos científicos descubrieron unos virus antiguos en un glaciar del Tíbet y efectivamente son virus que nunca había visto la humanidad, pero no tiene nada que ver con el coronavirus. En estas épocas donde hay pandemias y donde hay crisis y donde la gente entra en llamas como ¡nos vamos a morir!, es el momento más importante para tener criterio, para no creerle a cualquier cosa que veas por allá afuera. Hoy estaba viendo un sitio web que decía que para el coronavirus hay que usar aceites de menta y orégano y hoja de té verde. Váyanse al carajo. Eso no tiene el menor sentido. Tengan mucho cuidado con las noticias falsas y usen su criterio. Si ustedes pudieron por lo menos un microsegundo creer en esto, es completamente posible que ustedes los manipulen con otra cosa. No solamente confíen, verifiquen. Un virus es distinto a una bacteria porque realmente no está vivo. Es una estructura que se replica, pero no tiene ningún tipo de metabolismo. En esta imagen ustedes ven el tamaño de un neurón, una neurona, es decir, una de las células del cerebro humano. Ese es el tamaño de una neurona. Enfrente ustedes ven a los neutrófilos. Los neutrófilos son un tipo de glóbulo blanco, son una de las defensas del cuerpo. Lo que hacen los neutrófilos cuando encuentran una bacteria o un virus es que la envuelven y se la comen. Y luego se expulsa, por ejemplo, en el estornudo. Eso es una bacteria que ustedes conocen como me duele mucho la panza por comer muchos tacos. Se llama la E. coli o Escherichia coli. Y al ladito, en escala, esos punticos casi invisibles son los virus. Como les dije hace un rato, los virus son simplemente una cadena proteínica de ácido ribonucleico envueltos en una cápsula proteínica que los protege. Para que la vida exista, un organismo tiene que tener metabolismo y tiene que reproducirse. Los virus no tienen ningún tipo de metabolismo, simplemente se reproducen. Son un virus, son una pieza de código. Así como el virus de un computador es una pieza de código que no tiene ningún otro objetivo ni genera energía, solamente se reproduce. Un virus del mundo real, un virus biológico, es un pequeño pedazo de código genético cuyo programación es volver a ser otro clon del mismo. Cuando se reproducen en masa y se pegan a nuestros órganos, generan una serie de síntomas. En particular, el coronavirus de Wuhan o el 2019 NCOV tiene estos síntomas. Tiene, por ejemplo, fiebre y fatiga, tiene tos seca y como que te falta el aire, baja tu cantidad de producción de células blancas, es decir, de glóbulos blancos, y baja también la función de los riñones. Si no fuera por síntomas con los riñones, básicamente esto sería exactamente igual que una gripe o que una neumonía o que otros de los síndromes respiratorios que existen. Por eso es tan difícil detectarlo. No solamente eso, el periodo de incubación del nCoV o del coronavirus, que de nuevo es simplemente un tipo de gripe, es un tipo de gripe que te mata, pero es una gripe, es de 14 días. Tú puedes tener 14 días este coronavirus y no enterarte hasta que de repente empieza a generar síntomas. El problema es que en esos 14 días de incubación es contagioso. Se contagia a través del tacto con fluidos. Eso incluye nuestro sistema respiratorio, la pituitaria y todas las superficies blandas de la nariz, nuestro sistema de saliva, se me olvidó, la boca, y los ojos. Por cualquiera de estas superficies húmedas del cuerpo puede entrar. Por eso ustedes ven videos o fotos de personas en China que usan máscara y también usan lentes como los lentes para nadar, como estos, ¿cómo se llaman los lentes para nadar? ¿Gafas? ¿Gafas para nadar? ¿Son simplemente gafas? No tienen un nombre, en inglés serían goggles. No importa. Lo que importa es que en este momento todo China está infectado. Todo China. No hay una sola provincia de China. En China las provincias son como en Estados Unidos los estados o como en Colombia los departamentos. No hay uno solo que no esté infectado en todas partes de China. Y como pueden ver, justo en el centro oscuro del mapa está Wuhan. En el mundo se han reportado casos de coronavirus en múltiples lugares. En Francia, en Alemania, en Noruega, en Estados Unidos, en Canadá, en India, en el sureste asiático, en Australia, en Japón, en Corea del Sur. Y yo sé lo que ustedes están pensando. Lo que ustedes están pensando es, a mí qué me importan estos lugares, cuéntanos de Latinoamérica y de España. En España hasta ahora no hay un solo caso que se pueda reportar. Y en Latinoamérica hay casos no confirmados, que son sospechas, pero las sospechas hasta ahora no han sido confirmadas y es posible que simplemente tuviera gripa o una resaca por haber tomado mezcal con aguardiente y whisky la noche anterior. O como lo conocen en el equipo de Platzi, la combinación de Jägermeister y aguardiente. ¿Cómo lo llaman?
Guaromaster, el Guaromaster. Son unos degenerados. Un saludo al equipo de Data Science de Platzi. Los casos de no confirmados de coronavirus, pero que son sospechas en Latinoamérica, fueron en Tegucigalpa, en Honduras, en Cali, Colombia, en Quito, Ecuador, en Lima, Perú, en Asunción, Paraguay, en Porto Alegre, Curitiba y Belo Horizonte, en Brasil. Pero por ahora, Latinoamérica está bien. La forma en la que los países están lidiando con esto es que en las fronteras y en los movimientos de las personas están colocando cámaras infrarrojas que pueden medir la temperatura de la gente para tratar de encontrar quién tiene fiebre, y aquellas personas que tengan fiebre no les permiten viajar o los ponen en cuarentena. Eso significa que es completamente posible que tú simplemente tengas una infección normal o una gripe normal y termines en cuarentena con gente de coronavirus, lo que irónicamente va a hacer que aumente tu probabilidad de contagio por estar cerca de personas infectadas. Este es probablemente el mejor momento para un virus. Esto es así como hace 10 años era el mejor momento para crear una red social, o hace 5 años era el mejor momento para crear una aplicación de domicilios. Este es el mejor momento para hacer un virus. Porque este es el Año Nuevo Chino. El Año Nuevo Chino es la migración humana anual más grande del planeta entero. Es la semanita donde toda la gente va de donde están trabajando a donde están sus familias para visitarlas. No se compara con nada. 385 millones de personas viajan en un término de 5 días en el Año Nuevo Chino. Mientras que, por ejemplo, el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos viajan 50 millones de personas, que es aproximadamente un 20% de la población de Estados Unidos. En el peregrinaje Arbaín en Irak son 40 millones de personas. El Kumbh Mela en India son 30 millones y el Hajj en Arabia Saudita son 2 millones. Es una de las migraciones más brutales porque es gente de todas las grandes ciudades de China viajando a todo el resto de provincias para ver a su familia una vez al año, sobre todo teniendo en mente que la mayoría de los chinos trabajan en un lugar distinto en el cual nacieron, debido a la dinámica de la economía china. Y si ustedes ven este gráfico, que es el gráfico de migración de Año Nuevo Chino, creado por Baidu, el Google de China, ustedes pueden ver que se parece mucho al gráfico de las infecciones hasta ahora por el coronavirus de Wuhan alrededor de toda China. Cuando nosotros comparamos el coronavirus con otros virus, como por ejemplo la gripa porcina del 2009 o el SARS de inicios del siglo XXI, vemos números relativamente alarmantes. Si nosotros vemos las infecciones desde el primer día que empezaron a ser registradas, el SARS se infectaba mucho más lento de lo que se infecta el coronavirus. Pero la gripa porcina empezó a correr mucho más rápido. Sin embargo, si ustedes ven para el día 21, día en el que estamos hoy, desde que empezó esta crisis del coronavirus, el coronavirus está empezando a acelerar su ritmo de infección y muchas más personas alrededor del mundo están siendo infectadas. Esto puede ser producto de dos cosas. Uno, que el coronavirus es mucho más infeccioso, quizás. Dos, la migración china por el Año Nuevo Chino, que realmente multiacelera todo este problema, sumado a lo conectado que está el mundo con China. Y número tres, el hecho de que nuestra tecnología está mucho mejor, lo que significa que ahora somos capaces de detectar estas infecciones más que antes. Lo que no se puede negar y que es muy difícil de ocultar son las muertes. Hasta hace 2 días, el coronavirus tenía muchas menos muertes que cualquiera de los otros al ritmo en el que llevábamos. Pero en los últimos 4 o 5 días, el coronavirus ha acelerado de una manera exponencial. Ese gráfico amarillo es lo que todos los dueños de startups soñamos con nuestros números de ingresos y ventas. Pero ahí no lo tienen los ingresos y ventas, sino lo tiene el coronavirus. La gripa porcina no generó tantas muertes al día de registro como las que está generando el coronavirus hasta ahora, y también el coronavirus ya superó la cantidad de muertes del SARS. Esto ha llegado al punto donde en China todo el mundo está paranoico. China prohibió en la gran mayoría de las ciudades principales el tránsito de las personas. No pueden salir ni entrar de las ciudades y, más importante, tampoco está permitido el movimiento de automóviles. Si te encuentran con un carro en la calle, te quitan la licencia de conducción de por vida y te ponen una multa muy grande. Solamente automóviles con permisos especiales pueden andar. Cerraron las estaciones de tren, cerraron los aeropuertos. Personas que de pronto no vivían en Shanghai, pero estaban en Shanghai de paseo, ahora están ahí atrapados y quién sabe en qué condiciones. Y en la calle todo el mundo se ve con máscaras y con gafas, como si fueran gafas de natación. ¿Y qué pasa con las personas que no se lo pueden permitir? Están siendo extremadamente creativas, como estas personas que agarraron un tarro de agua y se lo pusieron a ellos mismos y a sus hijos. Esta foto es real de una estación de metro de China en este mismo instante.
el resto del planeta está reaccionando de una manera similar y igualmente alarmada. Mongolia anunció hace unos días que está cerrando la frontera con China, está cerrando las escuelas y está prohibiendo que la gente se reúna en lugares públicos como un esfuerzo para prevenir el coronavirus. También le está impidiendo a la gente que estudia en China pero vive en Mongolia que sigan estudiando. Canadá anunció que suspende todos los vuelos a Beijing y Shanghai debido a la crisis del coronavirus. Así que no hay vuelos de Canadá a China en este mismo instante. Rusia, hace unas horas antes de que grabáramos este programa, limitó el servicio de tren entre China y Rusia. Solamente hay un tren especial, el tren que va de Moscú a Beijing, que es larguísimo y súper, pues desde varios días. Sin embargo, ese tren va a ser extremadamente vigilado. Más importante, Rusia decidió cerrar las fronteras entre Rusia y China, muy probablemente protegido por osos polares, no estoy seguro. Lo importante es que es una de las fronteras más grandes del mundo y Rusia ha decidido que las personas ya no van a cruzar por ahí. También en Francia, Air France suspend ses vols à destination en provenance de la Chine jusqu'au 9 février. Février? Merci, monsieur Pablo. Que Air France ya no va a ir a China, eso es lo que dice ahí. Entonces Air France ya no va a ir a China. Y lo mismo hizo KLM. Este no lo puedo leer. KLM stockt als noch alle Lichtdiensten nach China. Que es básicamente, oigan, por allá no volamos, muchas gracias. El problema es que China tampoco se ha comportado muy bien. Las personas en este momento están anunciando, por ejemplo, se han filtrado videos de enfermeras llorando, diciendo que no hay camas en los hospitales. Ustedes probablemente han visto ese video viral donde China está construyendo en tiempo récord un hospital. Resulta que muchas de las fotos de la construcción de ese hospital son falsas. Son fotos de stock de Alibaba. No es falso que estén construyendo a toda velocidad hospitales, pero sí es falso que los hospitales estén listos. También el gobierno chino empezó a decirle a la gente, vayan al hospital, no hay problema, no los vamos a expulsar. Pero resulta que sí los están expulsando porque en muchos casos los hospitales no tienen la capacidad. Y ese es el problema. Es posible que los números del coronavirus no sean reales porque China no está con precisión reportando ni los números de infectados ni los números de muertos. Un síntoma de ello es esto. China anunció que te puedes ir a la cárcel si criticas la respuesta del gobierno chino. Hubo una enfermera en un audio viral que se desplegó por todo WeChat y ahora por WhatsApp diciendo no confíen en lo que dice el gobierno y busquen a su enfermera o médico más cercano que les va a decir la verdad de lo que está pasando. Por eso el gobierno chino decidió que va a aumentar los niveles de propaganda y que si ustedes critican el gobierno chino por la forma en la que está manejando el problema, se pueden ir a la cárcel. De hecho, de acuerdo a una enfermera en Wuhan, el staff está tan sobrecargado que no hay recursos y no hay camas. También hay muy pocos de estos trajes en contra de riesgos biológicos, los llaman bodysuits, como trajecitos de conejo, y que el staff los está desinfectando para seguir usándolos todos los días en vez de botándolos, porque no tienen de otra. Cerca de 30 de los 500 médicos que están en el hospital de esta enfermera están enfermos y también hay médicos que se han muerto en este punto. Lo último que pasó hace también unas horas. Yahoo News anuncia que hay rumores de que China, rumores pseudo confirmados, hay fotos pero es difícil confirmar, que China fue acusado de cremar cuerpos en secreto para esconder el número de muertos que han habido del coronavirus en China. Y si ustedes son como yo, tuvieron la misma reacción emocional que yo tuve cuando vi esto. ¿Yahoo todavía está vivo? ¿Y Yahoo News todavía tiene cosas? Pero más importante, esto es muy terrible desde una perspectiva humana. Es tan terrible que los sindicatos de Hong Kong están amenazando al gobierno de Hong Kong con entrar en paro si no cierran la frontera entre Hong Kong y China continental. Y no son sindicatos cualquiera. Los sindicatos incluyen los trabajadores de hospitales de Hong Kong y los trabajadores de los trenes. Esto es muy serio. Estos son sindicatos que no se habían unido a las protestas en Hong Kong en contra de China continental y que ahora están usando esto para forzar al gobierno de Hong Kong, que es 100% pro-China, a que tome medidas para que en Hong Kong no se expanda la epidemia. Hoy, en la Organización Mundial de la Salud, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, le pidió a la Organización Mundial de la Salud que le permita participar a Taiwán, porque este es el otro problema. Como China tiene un problema con Taiwán, busquen en Platzi, busquen en YouTube, Platzi espacio Taiwán y pueden ver todo. China tiene un problema con Taiwán y una de las cosas que usa China con su poder es que no les permite sentarse en la junta de la Organización Mundial de la Salud. Y eso es terrible.
Es completamente terrible, teniendo en mente la cercanía y lo importante que es que sean parte de toda esta conversación. Muchas cosas van a cambiar. Más allá de que el coronavirus sea o no sea controlable, tenemos que entender que una pandemia de este estilo, de crecer, va a cambiar muchos elementos políticos de nuestros países. Va a acelerar el nacionalismo, como lo que se está viendo en países como Brasil, Estados Unidos o Inglaterra. Va a acelerar la soledad y la aislación que vimos en nuestras ciudades, porque la gente va a tener más miedo de estar en lugares públicos. Y ya tenemos un problema de depresión y soledad en nuestras naciones modernas. Va a aumentar el odio a la migración, porque como antes era, uy, esta persona es café y me va a robar el empleo, ahora va a ser, uy, esta persona es amarilla y me va a infectar de coronavirus. El trabajo remoto también probablemente va a aumentar y acelerarse porque no tenemos de otra y, sobre todo, se va a acelerar la desconfianza del gobierno. También algunos efectos colaterales que muchos nos esperan es la caída de ciertas tendencias. Puede que caiga Tinder. ¿Yo cómo voy a meter con una persona que no me muestre su carnet de vacunación? Puede también que caiga Airbnb, porque el nomadismo, esta nueva tendencia de que la gente puede ir en cualquier lugar del mundo, depende mucho de que uno sienta que es seguro viajar. Y por supuesto, puede también minimizarse la cantidad de contacto con extraños a través de aplicaciones de lo que llaman la economía de compartir, el gig economy o el share economy. Esto se refiere a aplicaciones como Uber. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cree usted que deberíamos entregarnos al pánico? Yo diría que no, no por lo menos aún, porque si nosotros vemos el mapa en tiempo real de los casos del nuevo coronavirus del 2019. Efectivamente está fuertemente centrado en China, pero los gobiernos, los países y las organizaciones están haciendo su absoluto mejor esfuerzo por crear una vacuna, por crear un retroviral que realmente funcione, y un número del que no se habla es del número de personas que se recuperan. Hasta ahora hay 8.235 casos confirmados de coronavirus en el planeta, la gran mayoría en China, siguiéndole Tailandia, Japón, Hong Kong, Singapur, Australia, Taiwán, Malasia, Macao, Francia, Estados Unidos, Alemania, Corea del Sur, Emiratos Árabes, Canadá, Vietnam, Camboya, Finlandia, India, Nepal, Filipinas y Sri Lanka. 171 muertes, pero 143 personas se han recuperado. Y la gran mayoría de estas muertes son personas que estaban inmunocomprometidas. Por ejemplo, con alguna enfermedad que les bajara el conteo de glóbulos blancos, cosas como anemia, el virus del papiloma humano, el virus de inmunodeficiencia humana, o simplemente personas viejas que tuvieran más debilidad ante enfermedades respiratorias. Los viejitos tienden a morirse de neumonía. Pero ya hay 143 casos recuperados y es completamente posible que el cuerpo humano, mientras se le dé atención médica a tiempo, pueda pelear por sí solo contra este virus y recuperarse. Al final del día, es simplemente una supergripa. Una de las cosas importantes para entender el coronavirus es entender cómo funciona desde una perspectiva biológica. Hay un anime que hoy mismo está en Netflix que se llama Cells at Work, Hataraku Saibo. Hataraku de trabajar y Saibo de células. Es espectacular para explicarles cómo funcionan las enfermedades en el cuerpo. La niña de rojo es un glóbulo rojo, el dude de blanco con un cuchillo es un glóbulo blanco que mata virus y la niñita chiquita de azul es una plaqueta, que es la que llega a cerrar los problemas y arreglar los tejidos. Es fascinante y también es muy cortito, extremadamente educativo. Si ustedes crecieron con el autobús mágico, este es el autobús mágico de la nueva generación y hoy mismo está en Netflix. También si ustedes quieren entender cómo funcionan las piezas que construyen la vida en la humanidad, en el planeta y cómo encontrarlas en otro lado, y si se preguntan por qué pude hacer esta explicación, es porque Platzi tiene un curso de astrobiología que como base inicial es explicar el origen y la evolución de la vida. Y esto tiene que ver con las cadenas proteínicas, con el ácido ribonucleico, el ácido desoxirribonucleico y con cosas como las bacterias y los virus. Los científicos se están moviendo a una velocidad loca para crear una vacuna. Cuando dice este artículo de Science que puede que llegue muy tarde, se refiere a que muy probablemente o el coronavirus sea adaptado a nuestro sistema inmunológico o una cantidad suficiente de personas mueran o sean infectadas para que se vuelva una pandemia que requiera un cambio de la economía. Pero esto, la velocidad en la que logramos secuenciar como humanidad el código genético del coronavirus y estamos creando las pruebas de retrovirales y de vacunas es increíble. Esto es gracias a muchos avances de los últimos años a nivel de medicina microoptimizada y personalizada. Por ejemplo, este sistema Minion es un dispositivo portátil para secuenciación de ADN y ARN. En inicios del año 2000, hacer la secuencia del genoma humano costaba miles de millones de dólares. Hoy cuesta $100. Y dispositivos como este te permiten hacer secuenciación genética en casa. También está el desarrollo de unidades de emergencia, ICUs. Un ICU es
una unidad de cuidados intensivos. Y ahora es completamente posible construir unidades móviles de cuidados intensivos para que no sea necesario solamente llegar a los hospitales, sino también atender a las personas de una manera inmediata. Estamos viviendo un triunfo de la ciencia abierta. Y a pesar de que China al principio fue muy cerrado con respecto al virus, ahora están compartiendo la suficiente cantidad de datos que nos hace pensar que como humanidad estamos mejor preparados que nunca. Si esto hubiera pasado hace 50 años, esto habría podido acabar con un porcentaje importante de la humanidad. Pero está pasando hoy, cuando nosotros como especie humana logramos entender el código genético de estos virus, logramos, usando información compartida a Internet y nuestros sistemas, coordinar esfuerzos internacionales. Siguen habiendo reacciones estúpidas de gobiernos, como por ejemplo no permitirle a Taiwán ser parte de la Organización Mundial de la Salud. Pero sin embargo, el impulso científico global y, en cierto modo, la globalización es lo que permite que pandemias como estas no nos dejen entrar en pánico y sean 100% controlables. El curso de astrobiología de Platzi te enseña muchas de las bases de cómo funciona la vida en el universo y cosas que puedes aprender para entender este programa y para entender problemas como el del coronavirus y muchos otros. Tómalo hoy, te va a sorprender.